Que el Señor les bendiga en este día y vamos a compartir el devocional de este día. Y quería compartirle con ustedes una parte solamente de Jueces, allí cuando el Señor llama a Gedeón. Y la palabra del Señor nos dice que en ese tiempo Israel estaba pasando por un periodo muy difícil, ya que una de las personas que los guiaba, una de las personas después de Moisés, fue la persona que siguió al pueblo de Dios y lo pudo meter en la tierra prometida, en la cual estaban en ese momento. Dios había permitido que ellos comiencen a tomar el territorio, y sin embargo llegó el momento en que Josué no estuvo más con el pueblo de Israel, y dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a mirar a otros pueblos, comenzó a mirar a otros dioses, comenzó a mirar a los dioses de los pueblos que estaban allí, los cuales no habían podido conquistar todavía. Y dice la Biblia que el pueblo se corrompió, que su corazón se corrompió en pos de aquellos dioses que estaban allí con aquellos pueblos. Y la palabra del Señor dice que Dios permitió en ese momento, por un acto de misericordia, por un acto de amor, Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera que pasar por un problema, que era ser rodeado, ¿sí? Ser rodeado por los pueblos que estaban alrededor, los cuales, dice la Biblia, que saqueaban su comida. Estos pueblos, dice la palabra del Señor, que los rodeaban y eran como langostas que venían y saqueaban y les sacaban todos los frutos, todo lo que tenían. Entonces dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tuvo que ponerse a resguardo, y ponían ellos, hicieron cuevas, dice que hicieron lugares fortificados donde no pudiera entrar el enemigo. Pero una de las cosas que el Señor permitió también es que esta situación que estaban pasando los invitó, o mejor dicho, los llevó al pueblo de Israel a que ellos clamaran a Dios. Y yo creo que este tiempo también que estamos viviendo es un tiempo, tal vez para muchos es muy difícil, ¿sí? Para otros tal vez no es tan difícil porque tal vez consiguieron un trabajo, consiguieron tal vez la forma de sustentarse. Pero para otras personas que están pasando por una dificultad en este día, así como el pueblo de Israel tuvo que pasarlo, pero ello fue por desobediencia, ¿sí? El pueblo de Israel, por su desobediencia, Dios permitió que ellos fueran rodeados, rodeados por otros pueblos y que los atacaran en el lugar donde ellos estaban. Pero que para tu vida tal vez es diferente, tal vez solamente tuviste que pasar por estos problemas, por todas estas dificultades que estamos pasando, y esto permitió que el pueblo de Israel clamara a Dios. Y Dios, dice la palabra del Señor, levantó un juez. Dios levantó la persona que los iba a librar, que los iba a salvar de los madianitas que en ese momento estaban rodeando al pueblo de Israel. Y tal vez a ti ahora en este momento hay algo que te está rodeando, hay algo que te está tal vez trayendo angustia, trayendo dolor, trayendo también muchas dificultades. Y como hizo el pueblo de Israel, versículo 7 dice allí de Jueces capítulo 6, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y allí le empieza a hablar este profeta, le empieza a decir: yo los libré de la mano de los egipcios, yo los saqué, los conduje por el desierto, los traje del desierto. Pero dice la palabra que ellos, en vez de hacer caso a lo que la palabra del Señor les estaba diciendo, dice que ellos se humillaron delante de los pueblos que estaban allí y no obedecieron a Dios, sino que obedecieron a los pueblos que estaban allí. Se mezclaron con los pueblos que estaban allí. En este tiempo, el Señor nos invita a que nosotros clamemos a Él. En este tiempo el Señor nos invita a que nosotros clamemos a Él, aún a pesar de estar rodeado de tantas cosas. Aún a pesar de estar rodeado tal vez de los problemas, de las dificultades, de todo lo que nos rodea.
En el contexto que estaba viviendo en ese tiempo, el pueblo de Israel era un tiempo de angustia, de dolor, porque ellos tenían necesidad, estaban pasando hambre, estaban pasando muchos problemas, pero ellos clamaron a Dios y Dios levantó un juez, que es Gedeón. Y Dios levantó a una persona que tal vez no era, como él dijo, no tengo bienes. Él solamente dice que cuando él estaba allí preparando el lugar donde él estaba allí preparando el trigo, dice que él estaba tratando de guardar lo poco que tenía. Y bueno, en este tiempo tal vez nosotros estamos también tratando de guardar lo poco que tenemos, ¿sí? Y muchos tal vez algunos están pasando por estos problemas. Y cuando se refiere a esos problemas también se refiere a nuestra vida espiritual. Dios nos invita que nosotros clamemos a Él, que nosotros le llamemos, que nosotros clamemos a su nombre y Él nos va a librar. Así como el Señor le comenzó a decir a ellos, cuando ustedes clamaron en Egipto, yo los libré. Queridos hermanos, cuando nosotros estábamos en Egipto, cuando nosotros estábamos en el mundo y no podíamos más con nuestra vida, el Señor nos llamó, el Señor nos guió para que nosotros pudiéramos conocerle y amarle a Él. Y ahora que estamos en este tiempo, la palabra del Señor nos dice, ¿cuánto más ahora, dice la palabra del Señor, cuánto más ahora nosotros podemos ser librados de los problemas y las dificultades, si no es ahora que estamos con el Señor? El Señor nos invita a clamarle a Él y a pedirle a Él. Y ten en cuenta siempre esto, que el Señor, si nos mete en un problema, si el Señor nos mete en una dificultad, es porque Él anhela de nosotros que nosotros clamemos a Él, que nosotros llamemos a su nombre. Porque a veces cuando está todo bien, cuando no nos falta nada, cuando parece que todo va viento en popa, como que parece que todo está lindo, allí es como que parece como que lo tenemos todo solucionado, entonces no clamamos a nadie, no llamamos a nadie, pero cuando está todo tal vez más difícil, es cuando tenemos que acercarnos a Dios. Y no solamente allí, sino también cuando está todo bien. Por eso, esta palabra nos invita a no solamente clamar a Dios cuando estamos mal, sino también cuando estamos bien. Cuando estamos bien y cuando no nos falta nada, cuando parece que está todo bien, allí también clamemos al Señor. Por eso, cualquiera de estas dos situaciones que sea en tu vida, te invito en este día que puedas clamar a Dios y decirle al Señor, y si no estás pasando necesidad, agradecerle al Señor por lo que estás pasando y clamar por aquellos que no pueden, aquellos que tal vez están pasando por dificultades. Que en este día podamos nosotros orar al Señor y pedirle a Dios que nos ayude en estas dificultades. Algunos están pasando dificultades, otros tal vez no, pero si estás pasando un buen tiempo, aprovecha este tiempo para agradecer a Dios y para clamar por aquellos que no pueden. Que el Señor te bendiga. Tu presencia reinará.